Desde hace varios días he estado recibiendo muchas sugerencias de su parte con respecto a un tema que es bastante delicado, un tema que tiene que ver con unas supuestas fiestas en una isla en donde iban personajes de mucho poder, de mucho poderío económico, de mucho poderío en los medios, empresarial, etcétera, en el cual pues eh, existían o existen agresiones hacia personas que no tienen la posibilidad de defenderse. Personas menores de edad, pequeñitos, pequeñitas, que pues no tenían o no tienen la posibilidad de defenderse y son llevadas a estas fiestas para hacer actos bastante fuertes, delicados, bastante... No hay una palabra para describirlo. Si bien ustedes saben que a mí me fascina el tema de los extraterrestres, de la exopolítica, de las entidades que manejan los gobiernos, de las entidades que están entre nosotros, este tema tiene que ver obviamente con este tipo de entidades, pero cuando se trata del maltrato, no voy a decir las palabras por el algoritmo, pero cuando se trata del maltrato, de una agresión hacia una persona que no se puede defender, ya sea una persona de la tercera edad, una mujer, un pequeñito, una pequeñita o incluso un animalito, jamás voy a estar de acuerdo. Este es un tema que he tocado en este canal desde otras perspectivas, pero desde hace varios días he recibido muchas veces la sugerencia de su parte, cientos de veces me atrevo a decirlo en tantos mensajes que me hacen el favor de dejarme, para que hable de esta isla y de este personaje, el cual no voy a mencionar su nombre. Es muy famoso porque empieza con la lista de ya saben quién. Empieza con J, me parece el nombre, y es con E y P. Bueno, no voy a mencionar el nombre y no voy a mencionar ciertas palabras a lo largo de este video. Lo que sí voy a hacer es explicar que no nada más se tratan de fiestas, no nada más se tratan de reuniones en donde personas con un alto poderío financiero, económico, empresarial, político, religioso, etcétera, han agredido a muchas personas y no nada más en este tipo de fiestas y en esta isla secreta. Esta historia viene desde hace mucho, mucho tiempo e incluso la Biblia, la propia Biblia, que es uno de los libros más sangrientos que existen, pues prácticamente menciona este mismo fenómeno que la humanidad viene arrastrando desde que hemos estado sobre la faz de la Tierra. Hoy vamos a platicar de estas famosas listas de este personaje que empieza con J, E y P. Bienvenidos. Hola, linda mañana, linda tarde o linda noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. Me da mucho gusto estar nuevamente juntas y juntos para platicar este tema que es bastante fuerte, como lo dije ahorita, es un tema bastante delicado, ya que tiene que ver con todas estas agresiones de muchos tipos hacia personas que no se pueden defender, como lo dije ahorita, pequeñitas, pequeñitos, mujeres, incluso personas de la tercera edad e incluso animalitos indefensos. Y como lo acabo de decir ahorita, y perdón que lo vuelva a decir, nunca estaré a favor de que haya este tipo de actitudes o de que haya esta palabra que empieza con B pequeña, jamás estaré a favor de eso. Debemos entender que es un tema muy, muy largo, porque lo que los medios nos cuentan acerca de estas famosas listas y acerca de estas famosas fiestas en donde estaban involucrados pues magnates ingleses, políticos estadounidenses, políticos europeos, políticos incluso mexicanos, incluso empresarios mexicanos, incluso expresidentes mexicanos y expresidentes estadounidenses, entre muchos otros personajes de la farándula de muchos años atrás, del espectáculo, actores, etcétera. Son fiestas que de verdad esto es solamente un capítulo. Lo que estamos viendo ahorita en los medios de comunicación y con estas famosas listas y estos archivos que se han estado publicando paulatinamente y dándonos a cuentagotas información de quiénes han participado, de qué nombres están en esas listas, de quiénes aparecen en las imágenes, y son personas que curiosamente son millonarios, son exitosos, son personajes que de la nada fueron, se convirtieron en los más ricos, crearon tecnología, etcétera, etcétera.
Debemos entender muchas cosas. Este tipo de prácticas no son nuevas, por eso ahorita dije, esto es solamente un capítulo de muchos otros capítulos que han habido a lo largo de la historia de la humanidad, desde la humanidad cuando decidió salir de la tierra hueca y estar en la superficie terrestre hasta ahora. Este tipo de prácticas han existido y ahorita vamos a entender por qué. Desafortunadamente, este tipo de actitudes y actividades de agresión hacia personas, hacia seres que no se pueden defender, han existido. Debemos entender que existe una corporación, existe una industria gigantesca en este planeta que ha estado tras bambalinas, disfrazada de muchas cosas, disfrazadas de Hollywood, disfrazadas de iglesia, disfrazadas de política, disfrazadas de muchas cosas. Y no puedo decir la palabra por el algoritmo, pero le llamaré a estas energías adrénicas. Esta energía es un contexto muy amplio, el cual ya he platicado en este canal desde hace tiempo. No voy a entrar a detalle de qué es, simplemente les diré que un ser vivo, llamémosle una pequeñita, un pequeñito, un adulto, una persona normal, un animalito, eh, al momento de ser expuestos a agresiones, al momento de ser expuestos a golpes, al momento de ser expuestos a estrés por muchos aspectos, nuestra energía puede llegar a cambiar su frecuencia. Y esa frecuencia, esa energía oxidada, por decirlo así, no lo voy a explicar químicamente, repito, por el algoritmo. Cuando existe una oxidación, por decirlo de alguna forma, esa energía se convierte en alimento para muchas entidades que la mayoría de ellos no son humanos. Hay personas, hay humanos que sí consumen esa energía. Ahorita vamos a poner, es que es enorme el tema, por eso les digo, pero debemos entender que una de las industrias más maquiavélicas que existen en este planeta es la de la extracción de la energía de una persona, de un animalito que está expuesto a golpes, que está expuesto a estrés, que está expuesto a agresiones de cualquier tipo. Cuando una persona, un animalito está expuesto a este tipo de actividades, empezamos a generar estas energías y estas entidades las almacenan, las consumen e incluso las comercializan, por absurdo que se escuche esto. Debemos entender que uno de los comercios o de las estrategias de mercadotecnia más grandes que existen se hacen a través de extraer estas energías adrénicas. Nos pueden extraer la energía por muchas formas. Uno de los sentidos que acabo de explicar es cuando una persona es agredida, es golpeada, es expuesta a un estrés muy grande, cuando sabe que el final de su vida está a unos segundos de llegar, no quiero decir la palabra, ya me entenderán por el algoritmo. Esa es una de las formas y empieza a generarse la oxidación de esta energía, empieza a generarse esta energía que van almacenando estas entidades. Otro tipo de este tipo de energías adrénicas es el que se genera a través del fanatismo hacia una religión. Cuando nosotros estamos únicamente pensando en que Dios o un arcángel o que un padrecito o que un papa venga y nos salve y nos arregle la vida y nosotros les ponemos toda nuestra energía y nuestra fe en eso, prácticamente estamos entregando nuestra energía ya oxidada, se la estamos dando como energías adrénicas. Cuando no queremos trabajar y estamos esperando que el ritual de abundancia funcione para que nos llegue dinero, porque no quiero trabajar, porque no me gusta, porque prefiero que el universo me dé todo, cuando nosotros estamos con ese tipo de actitudes, ese tipo de estructuras mentales, prácticamente estamos generando estas energías adrénicas. Cuando estamos esperando a que un chamán me eleve la frecuencia, cuando estamos esperando a que el Reiki o lo que me quieran decir de la baraja holística, un brujo, lo que me quieran, el ejemplo que quieran poner, cuando estamos esperando a que me eleven la frecuencia a través de un ritual, a través de un ritual santero, a través de lo que me pregunten, bueno, cuando estamos esperando a que nos eleven la frecuencia, prácticamente estamos creando este tipo de energía y estamos entregando nuestra energía adrénica a todas estas entidades. Y ejemplos les puedo poner muchísimos. Cuando consumimos estas sustancias que son adictivas, que producen los grupos delictivos, cuando nos volvemos adictos a este tipo de plantitas que se consumen con el nombre de plantitas sagradas, cuando se consumen este tipo de
venenos o sustancias que se le extraen a los sapos, cuando se consumen estas plantitas verdes, cuando se consume alcohol, cuando consumimos mucho aceite, cuando se consumen cadáveres putrefactos en taquitos o así como generalmente las personas lo consumen, bueno, eso también produce o genera que nosotros produzcamos energías adrénicas. Hay algo que la sociedad actual no nos damos cuenta y es que llevamos a cabo muchas actividades que todo el tiempo estamos entregando estas energías. ¿Por qué platico todo esto? Es para entender que muchas cosas, la mayoría de las actividades que hacemos generan esta energía y es por eso que estas entidades pues nos tienen como ganado humano prácticamente generando esta energía y ya cuando estemos desgastados, cuando ya no sirvamos, pues nos echan a la basura. Es como cuando un criador de perros agarra un pug, agarra un bulldog francés o cualquier perrito de raza y lo encierra en una jaula y nada más se pone a cruzarlo y a cruzarlo y a cruzarlo para que tenga perros, los vende, pero cuando el perrito o la perrita ya no puede procrear animalitos, pues prácticamente lo desechan. Eso mismo o lo mismo con la ganadería o la producción de gallinas, lo que me pregunten, esa misma forma de trabajar que tenemos los humanos con tanto desprecio hacia los animales por consumir su energía, las entidades extraterrestres tienen esa misma actitud para con nosotros o hacia con nosotros. El problema, el problema o la diferencia que existe entre una vaca, una gallina, un cerdito, es que a ellos los llevan forzosamente al rastro para arrebatarles la vida, ¿no? Y nosotros vamos solitos al rastro religioso o al rastro holístico o al rastro político o al rastro de las sustancias adictivas. Nosotros mismos vamos y nos entregamos. Esa es la diferencia entre los animales y nosotros, una de tantas. Nosotros decimos que estamos regalando nuestra energía y nos sentimos bien y nos sentimos muy espirituales o muy religiosos o buenas personas, etcétera, por dar esta energía. Los animalitos no. Los animalitos no son tontos. Ellos no se dejan engañar por un santito, no se dejan engañar por un chamán, no se dejan engañar por un santero, por nadie. Ellos son llevados para arrebatarles la vida, como generalmente sucede. Esa es la diferencia. Ya que entendimos cómo se lleva a cabo unos ejemplos de muchas de las formas en cómo nos extraen o nosotros entregamos esta energía adrénica, bueno, pues prácticamente existen, voy a decirlo así, rituales sumamente fuertes en donde se debe arrebatar la energía y también la vida de animalitos y de personas para crear mucha más de esta energía. Es decir, cuando se llevan a cabo este tipo de rituales, y repito, existen rituales, porque ahorita vamos a entender quién inicia con todo esto y quién es una de las industrias más grandes que inician con este tipo de rituales. Los rituales se han llevado a cabo desde siempre y se potencian esos rituales, por decirlo así, mientras más derramamiento de sangre haya, mientras más derramamiento de energía haya, mientras más exceso de estas energías existan o se produzcan, obviamente el nivel de ganancia y de energía para estas entidades va a ser tremenda. Es como ir a un banco a asaltarlo. Si asalto nada más al cajero, me llevo poquito dinero. Pero si entro hasta la bóveda, la abro y salgo con toda la bóveda, pues voy a tener un montón de energía, que también el dinero es energía. Es exactamente lo mismo. La mayoría de estas fiestas que se han llevado a cabo desde siempre, y el ejemplo que tenemos son las listas o los archivos de este tipejo, pues prácticamente era como meterse a la bóveda para sacar una cantidad de energía gigantesca. No se conformaban con llegar y asaltar al cajero del banco, no. Se metían hasta la bóveda y extraían toda la energía. Por eso es que en este tipo de prácticas, las personas con mucho poder en este planeta, y repito, empresarios, líderes religiosos, líderes holísticos, líderes espirituales, han estado involucrados por por un objetivo o por una responsabilidad que han ido adquiriendo. Si se entiende lo que sucede en este tipo de fiestas, de este tipo, de este tipejo que llevó a cabo esto durante muchos, muchos años, bueno, pues prácticamente lo que hacen es seleccionar a ciertas personas, ciertos pequeñitos, ciertas pequeñitas, con ciertas energías. ¿Por qué? Porque así como un humano llega a la carnicería y vemos disectada la res
Y uno puede decir, a mí me da el T-bone, a mí me da el bistec, a mí me da el no sé qué, a mí me da el ribeye. Bueno, ¿por qué los humanos seleccionan la parte de la res o la parte del cerdo o del animalito que se vayan a comer? Porque son adictos a ciertas frecuencias, son adictos a ciertas energías que contienen cada parte de la res o del borrego o del cerdo. Esto es así de criminal, literalmente. Así hemos estado comportándonos los humanos. Entonces vamos siendo adictos a ciertas partes del cuerpo del animalito y por eso lo consumimos. O del pescado. Incluso si nos damos cuenta, hay muchos restaurantes asiáticos en donde llevan los mariscos vivos y los cuecen, los fríen vivos. Es porque generan una energía adrénica. O sea, esta producción está en todos lados. La industria animalera, la industria ganadera, la industria pesquera, pues produce todo eso. Y de la misma forma, cuando se llevan a cabo este tipo de fiestas, porque este tipejo tenía una isla que no nada más era una, son en varios lugares, bueno, pues prácticamente llevaban a muchas personitas con energías específicas que previamente iban buscando, porque no crean que era llevo a esta, este y este, no. Esto es un estudio frecuencial que estas entidades y estos personajes detestables, estos millonarios, van escogiendo pues prácticamente sus víctimas. Esto es delicadísimo. Previamente existen personas, existen redes que se dedican a buscar a las personas con las frecuencias adecuadas para poderlas llevar y que estén como su festín, que esté como su buffet en estas fiestecitas. Existe una película que se llama Hostal, que tiene como unos 25 años que salió. Salieron 3 partes, me parece, de esa película. No vale la pena ver las 3, vale la pena ver la primera. Es muy fuerte, pero esa película explica de una forma perfecta, explícita, eh, la manera en cómo estas redes de caza, literalmente, van ofertando a las personas con ciertas características y se las ofertan a empresarios, a políticos, pues para que hagan con ello pues para que hagan lo que ya sabemos que tienen, lo que hacen con estas personitas. Las agreden en muchos aspectos, les arrebatan la vida, etc. Esa película es fuerte, pero muestra de manera perfecta cómo estas redes actúan. Bueno, pues existen muchas redes o existe una red muy grande que trabaja literalmente para estas élites poderosísimas que van buscando previamente a su cacería a los pequeñitos, pequeñitas y las llevan a los lugares en donde se pacte que se lleva a cabo este tipo de fiestas. Y repito, no son fiestas, son rituales, porque los medios nos los platican como se divierten, bailan, se besan, ya saben, tienen relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no es eso, va mucho más allá porque es un consumo tremendo. En ese tipo de prácticas o en ese tipo de fiestas existen muchas formas de sacar las energías adrénicas de las presas, por decirlo así, lo digo con mucho respeto, y de las personas que son llevadas ahí, que son casadas, pues prácticamente a través de relaciones, ya saben qué, a través del abuso de estas personas en muchos aspectos, ya saben a qué me refiero, a través de los golpes, a través del estrés, a través de todo esto que sucede. Y ahí se genera una cantidad de energía gigantesca. Ahora, si ya entendimos lo que ahí sucede, que no son fiestas para emborracharse y hacer tonterías, va mucho más allá, debemos entender que hay un perfil muy marcado en este tipo de listas de invitados a este tipo de fiestas. Y generalmente son personas que tienen mucho poder, que tienen empresas, que curiosamente han marcado la tendencia en tecnología, que han creado redes sociales, que han creado IAs, que han creado empresas gigantescas de computadoras, de marcas de moda. Curiosamente también hay líderes religiosos, hay líderes espirituales y tienen una concurrencia muy chistosa, muy clara y tienen características muy claras. Este tipo de personas que son muy poderosas, que tienen empresas, que tienen poder, etcétera, bueno, muchas de esas personas ya pasaron por ese mismo proceso. Es decir, en algún momento muchas de estas personas, cuando eran pequeñitos, fueron casados y fueron llevados a este tipo de
eventos, es decir, ellos fueron las víctimas. No voy a decir nombres, no voy a decir absolutamente nada, pero muchos de los que ahora van a esas fiestas y se dedican a hacer estas atrocidades, muchos de ellos fueron los casados hace varios años. Ahí fueron midiendo las energías de los que eran casados y dijeron, este me va a servir para ser el dueño de las computadoras, este me va a servir para que sea el que cree las redes sociales, este me va a servir para que cree los autos eléctricos. Es decir, muchos de esos personajes que ahorita pues prácticamente abusan, que prácticamente someten a pequeñitos, a pequeñitas, pues prácticamente ellos fueron la carne de cañón de hace varios años. ¿Por qué? Porque este tipo de fiestas, de verdad que hasta me cuesta trabajo este tema, porque es muy delicado, es muy fuerte, la verdad es muy triste. Este tipo de fiestas eran usados para ir viendo a cuál les servía y a cuál les sacaban más jugo a lo largo. Esto es una especie como de iniciación para convertirse en un MK Ultra, porque debemos entender que los que crearon empresas de computadoras, de softwares, los que crearon empresas de autos eléctricos actuales, los que crearon redes sociales, muchos de estos personajes no se hicieron millonarios por su trabajo ni por levantarse temprano durante toda su vida. Se hicieron millonarios porque los utilizaron y les fueron dando la información una vez manipulados cerebralmente, los famosos MK Ultras, después de sacarles tantas energías adrénicas, pues prácticamente estas entidades son las que les dan la información, porque no crean que los autos eléctricos que existen ahorita es tecnología humana, no crean que las redes sociales que tenemos es tecnología humana, no crean que los sistemas satelitales, los sistemas de internet son tecnología humana, por supuesto que no, el 99.9% de la tecnología que existe en este planeta es completamente extraterrestre y esta energía, esta información tecnológica se les ha ido dando a ciertos personajes que han ido poniendo en lugares estratégicos para que les sigan sirviendo de carne de cañón. Y repito, muchos de estos millonarios, muchos de estos creadores de autos eléctricos fueron en algún momento cazados por las entidades y los fueron preparando para que sean lo que ahorita son. Entonces no crean que se hicieron millonarios. Y esto mismo existe en México. No crean que los que son millonarios o grandes empresarios que no quieren pagar impuestos, no crean que ellos tuvieron el dinero de la noche a la mañana por salir a trabajar todos los días. No, no es así. Muchos de estos personajes son MK Ultras que fueron preparando desde antes. Y curiosamente, muchos de estos personajes mexicanos, expresidentes y de algunos otros países, fueron utilizados también en esas famosas fiestas hace varios años. Entonces, esto es un ciclo tremendo, es fuertísimo lo que ahí sucede. Y esto, yo hice un video hace ya varios años en donde hay una banda que se llama The Eagles, que tiene una canción bellísima que es el Hotel California, en donde explica perfecto cómo se lleva a cabo este tipo de fiestas. Ellos dejaron claritito, vayan a ver ese video, está en mi canal, ahí explica la letra del Hotel California perfectamente cómo se lleva a cabo este tipo de procesos para extraer la energía en este tipo de fiestas. Explica cómo hay personas que literalmente le venden su alma a estas entidades, por decirlo así, le entregan toda su energía para que los pongan en puestos claves. Ahora, este fenómeno no crean que nada más queda ahí. Este fenómeno tiene que ver con los políticos, con empresarios, con gobernantes, con presidentes, con expresidentes, pero también tiene que ver con la farándula. Y hay muchos personajes que crecen de la noche a la mañana, así como hay empresarios que crean redes sociales de la noche a la mañana, que crean emporios de autos eléctricos de la noche a la mañana, que se vuelven los más millonarios, repito, es porque eso se los dictan las entidades y es porque ellos los ponen ahí, no se hicieron ricos por su trabajo ni su esfuerzo. Así como hay este tipo de personajes, empresarios o políticos, bueno, existen muchos que son de la farándula que en segundos crecen. Y bueno, crecen estos personajes que no cantan, que hacen reggaetón, que no hacen música, que no tienen ni idea de lo que es una partitura, no tienen idea de lo que es el solfeo, no han estudiado música, pero eso sí, son considerados los grandes artistas de nuestra época. Entonces, esta industria de la farándula, del spotlight, de esta industria de las actrices, esta industria hollywoodesca, tiene que ver con esto mismo que estamos platicando, porque también los crean a ellos.
estos Bad Bunnies que ahora de la noche a la mañana son los líderes en Spotify, estos Bad Bunnies y estos Pesos Plumas que de la noche a la mañana conquistan las plataformas y son considerados los artistas más grandes de la época y de todas las épocas. Es absurdo, no se puede comparar a un Bad Bunny con un Michael Jackson porque existe no, simplemente no se pueden comparar. Bueno, pues este tipo de personajes que incluso critican lo que están haciendo con estas listas y estos archivos famositos, ellos mismos son parte de eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los Bad Bunnies que incitan a sobajar a la energía femenina, a las mujeres y todo este movimiento reggaetonero patético que existe. No tengo nada en contra de las personas que escuchan reggaetón, están en su derecho, yo no tengo nada en contra de eso, respeto el proceso, pero pues sí, llevo 30 años estudiando música y créanme que eso no es música, pero bueno, se respeta mucho. Este tipo de personajes que llegan de la noche a la mañana hasta arriba son creados por estas entidades también. ¿Por qué? Porque su música o engrandecen a los grupos delictivos o engrandecen a que la juventud tenga herramientitas que hacen pum pum, engrandecen a las personas que consumen estas sustancias adictivas y pues prácticamente le rinden culto. Muchos de estos corridos, de estas tendencias de música que engrandecen a los grupos delictivos. Entonces, esos personajes también son creados por estos y también fueron presa y cazados hace tiempo. Los Bad Bunnies que en algún momento, los reggaetoneros que sobajan la energía, que son vulgares, que nada más hablan de una forma bastante denigrante de la mujer, bueno, pues también están haciendo su granito de arena, poniendo su granito de arena, ¿para qué? Para darles más poder y más energía adrénica a estas entidades. Aun cuando ellos digan, no, no estamos de acuerdo con el ICE, no estamos de acuerdo con las listas y con los archivos de no sé quién, no estamos de acuerdo, bueno, ellos mismos son parte de, porque su trabajo es potenciar también el desgaste que haya a través de su reggaetón, a través de sus corridos donde alaban a los grupos delictivos y todo esto que hemos estado viendo. Esta industria o esta forma de agarrar artistas, llamémosle ahorita así porque para entenderlo, pero pues, los Bad Bunnies, los Pesos Plumas, pues prácticamente no son artistas, repito. Pero esta industria de ir cazando personas que tengan ciertos talentos o características para ponerlos un lugar en la farándula, también es estudiado desde mucho tiempo antes y van estudiando las energías de las personas que van a cazar para convertirlos en MK Ultras como los Bad Bunnies, los Pesos Plumas y toda esta corriente de música que pues no es música. Esto ha pasado desde hace tiempo y ejemplos podemos tener muchos. Por ejemplo, Michael Jackson, por ejemplo, John Lennon. A ellos también los fueron buscando y trataron de meterlos a este tipo de sistemas. Nada más que en algún momento un Michael Jackson, que también yo he platicado hace años de él aquí en mi canal, un John Lennon, pues se dieron cuenta que no iban por ahí. Un propio David Gilmour de Pink Floyd y decidieron salirse. El propio Led Zeppelin ha estado ahí. Y si nos damos cuenta, muchos de los que se salen de ese sistema, pues prácticamente les arrebatan la vida. Es el mejor ejemplo que les puedo dar es John Lennon. Y existen muchos otros ejemplos. El propio Elvis Presley, que era un artista sasasasasazo, pues también lo fueron moviendo porque él no quiso entrar ya en su juego. Lo mismo, bueno, hay muchos otros, si quieren eso lo vemos en otros videos, el propio Freddie Mercury, es un tema tremendo todo esto de la música, vamos a retomarlo, para entender cómo quisieron meterlos o los metieron en este sistema para utilizarlos como embudos energéticos, porque ese es el punto, se crean embudos energéticos, un Bad Bunny, un Peso Pluma es un embudo energético, en donde a través de lo que los ponen a hacer, pues prácticamente reciben infinidad de energía estas entidades. Personajes que llegaron a tener un nivel de conciencia muy grande después de pasar por procesos tan fuertes como Freddie Mercury, como, repito, como John Lennon, como David Gilmour, el propio, ahí fue el nombre, el Roger Waters, el bajista de Floyd. Bueno, pues son personajes que fueron utilizados y que en algún momento dijeron, a ver, no, espérense. El propio Michael Jackson huyó, salió por completo. De hecho, si recuerdan, es muy curioso porque Michael Jackson en algún momento le achacaron que tenía un parque de diversiones, tenía un lugar en donde también llevaba personitas que no se podían defender y hacían estupideces y media. No sé si se acuerdan. Incluso a él lo empezaron como a hibridar, por eso llegó a tener tantos problemas de salud y él en algún momento, como lo platiqué hace muchos años en un video, pues él se fue de esta civilización, por decirlo así, y se fue a esconder en la tierra hueca. Es otro tema, si quieren lo vemos en otros videos,
pero es para entender cómo existe esto desde hace mucho tiempo y han querido controlar y controlan a muchos personajes. El ejemplo más claro que les puedo dar de cómo crean estos personajes es Yoko Ono, la pareja de John Lennon. En realidad a Yoko Ono se la pusieron a John Lennon para reventarlo y para que no, porque en el momento en el que John Lennon decidió salirse de este sistema adrénico, por decirlo así, le pusieron a Yoko Ono pues para volverlo a traer o para reventarlo prácticamente. Entonces, este tipo de prácticas llevan mucho, mucho tiempo. Incluso en la propia Biblia lo muestran con el personaje llamado Herodes, que en algún momento menciona este librito, que por cierto, la Biblia es mucho más sangrienta que las películas de Tarantino. La otra vez vi este mismo comentario en redes sociales y dije, tiene toda la razón. Y digo, respeto a los que leen la Biblia y todo eso. Tiene mucha información, es interesante, pero hay que entender lo que nos están diciendo. Ahí mencionan prácticamente a Herodes, en donde dicen que empezaban a cazar a personas que no se podían defender, específicamente pequeñitos y pequeñitas, para ciertas cosas. Ahí ya no nos explica a detalle, pero era precisamente por lo mismo, para entender cómo desde hace tanto tiempo, pues prácticamente esta actividad se ha llevado a cabo. Ahora, así como hablamos ahorita de políticos, como hay expresidentes que aparecen en las listas de este tipejo que hacía estas fiestas, hay expresidentes mexicanos, hay expresidentes estadounidenses, incluso es mencionado el presidente actual estadounidense, existen muchos otros personajes. Y en estas listas, así como hay políticos, hay de la farándula, pues también existen muchos líderes religiosos y espiritualosos. El propio Dalai Lama, con las atrocidades que se puso a hacer de besar a ya saben quién hace tiempo a una persona pequeñita, pues desde ahí nos damos cuenta qué clase de gente es esta. El propio Juan Pablo II fue un tipo que defendió por completo todo este fenómeno atroz y desagradable de agredir a los pequeñitos y pequeñitas, porque salía con su carita de bonito y bien portado en las fotografías, pero él era prácticamente el motor para que esa industria de afectación hacia los pequeñitos y pequeñitas, no voy a decir la palabra, que ha sido la iglesia, prácticamente él fue el motor. Incluso él defendió a este tipejo marcial que se dedicó toda su vida a aprovecharse de pequeñitos y pequeñitas. Entonces la propia iglesia es parte y uno de los motores más grandes de toda esta industria de energías adrénicas. Es muy delicado porque pues prácticamente ahí es cuando decimos, pues no que muy religiosos, no que tanto Dios, sino que tanto nada, es pura basura. La iglesia es uno de los promotores más grandes de extracción de energías adrénicas y en su mayoría de personitas que no se pueden defender porque son pequeñitos y pequeñitas. Y varios líderes, por no decir todos, pues prácticamente han estado protegiendo esta industria y la han potenciado. Es muy, muy fuerte lo que está sucediendo. Aquí hay si nos vamos ya más al tema de las famosas listas y todos estos archivos que nos dicen que son miles de archivos y de videos y todo eso, bueno, pues aquí hay que tener claro que en algún momento todo esto fue, lo voy a decir así, fue documentado cuando se juntaban a hacer sus fiestitas asquerosas, cuando había tanta afectación hacia estas personas que no se podían defender. Bueno, todo eso fue documentado porque esto fue prácticamente documentado para que les estallara prácticamente todo este bombazo de información en el momento adecuado a un bando que ha tenido el poder en muchos aspectos a nivel social. Y si nos damos cuenta, estos empresarios que crearon las computadoras, los softwares, las redes sociales, los autos eléctricos, todos estos que son dueños de las mensajeras y de los e-commerce más grandes del planeta como Amazon y todo esto, bueno, pues prácticamente están involucrados y aparecen en estas listas. Aparecen muchas personas de la iglesia, aparecen muchos políticos mexicanos, aparecen muchos, incluso mencionan en esas listas que la Suprema Corte de México anterior estuvo involucrada y dejaron salir a muchas de estas personas que tenían que ver con este tipo de delitos. Es fuertísimo lo que está sucediendo. Bueno, todos estos archivos y esta información fue documentada y el bando contrario a todo este grupo, les voy a decir así, de reptiles que están metidos en la farándula, en la industria, a todos estos reptiles tal cual, bueno, pues se les documentó para que en algún momento los barrieran por completo. Y eso es lo que está pasando.
En gran parte, muchos de esos files, de esos archivos, están en varios puntos del planeta porque no es solamente una copia, y uno de los respaldos está en Rusia. Por eso es que el presidente estadounidense Donald Trump no se mete con Putin, porque sabe que él posee una de las copias de todos estos archivos. También el que los tiene también es el del país de la estrella. Este tipo que también ha hecho sus atrocidades en Palestina, bueno, él tiene uno de esos respaldos. No nada más hay un respaldo, hay varias personas que tienen esos respaldos. Por eso es que ahorita están dominando tanto a Estados Unidos y a todos estos personajes, a los expresidentes que estuvieron presentes ahí. Es muy fuerte todo lo que está sucediendo, es muy fuerte porque existen esas listas, esos archivos, y sí los van a ir sacando para reventar por completo a ciertas élites que han tenido el control por completo de muchos aspectos sociales. Y bueno, pues prácticamente, como siempre lo he platicado, existen trincheras, existen bandos, y si nos damos cuenta cómo están prácticamente vapuleando al dólar estadounidense, cómo ahorita hay una crisis gigantesca en Estados Unidos, cómo intentan a más no poder el tomar otros países en América Latina para poder subsistir, pues ahorita es el momento en el que están barajeando bien sus naipes, los de enfrente, para meterlos en problemas y que implosionen la propia economía estadounidense. Por algo Donald Trump, yo siempre le he dicho, es un caballo de Troya y está prácticamente implosionando la economía estadounidense. Entonces todo tiene que ver con todo. Y aquí es cuando siempre digo, la política, la religión, la iglesia, las cosas holísticas, las cosas espiritualosas tienen que ver con vida extraterrestre y con todas estas entidades. Vivimos en una sociedad en donde desafortunadamente estamos entre las trincheras de estas castas extraterrestres y ahorita se están dando con todo. Es fuertísimo lo que estamos viviendo, pero la oportunidad que tenemos los espíritus que estamos encarnados bajo las leyes cósmicas es de salir adelante y cambiar la frecuencia a todo este juego, porque recordemos que esas entidades, esas trincheras, viven de nuestra energía y van a vivir hasta que nosotros lo decidamos, porque si nosotros dejamos de darles nuestra energía con el consumo de alcohol, con el consumo de estas sustancias adictivas, si dejamos de darles nuestra energía con las religiones, si dejamos de darles nuestra energía con las terapias holísticas y no depender de toda esta sarta de sistemas mentales, de estructuras mentales, si lo cortamos de raíz, que es un poco difícil, bueno, esas entidades prácticamente caerían noqueadas porque no les estaríamos entregando nuestra energía. Esas entidades van a caer hasta que nosotros prácticamente decidamos que no queremos entregarles nuestra energía. Esas energías, el nombre adecuado no lo digo, pero yo les digo energías adrénicas. Espero haya quedado un poquito más claro todo este tema. Me da mucho gusto haber recibido tantos y tantos mensajes con respecto a este tema. Es muy fuerte, es muy delicado. La verdad es que no me gusta hablar tanto de esto porque, repito, nunca voy a estar a favor de que haya agresiones en contra de un pequeñito, de una pequeñita, de un animalito que no se puede defender, de una persona de la tercera edad que no se puede defender, de una mujer inofensiva. Nunca voy a estar a favor. No tiene por qué ser así. Entonces sí es delicado, me resistí un poquito a hacer este video, pero bueno, fueron muchos sus mensajes y aquí está. Me despido de ustedes comentándoles las fechas que ya tenemos confirmadas de los siguientes talleres, de las siguientes conferencias. Denme un segundito, aquí las tengo. Nos vamos a ver nuevamente en Ciudad de México. Las razas cósmicas regresan a Ciudad de México el 29 de marzo. Esta conferencia ya está llena, mil disculpas porque hubieron muchas personas que se quedaron fuera. No pude conseguir el lugar en donde generalmente hago esta conferencia, que es un lugar bien amplio, caben como 400 personas. Ahora conseguimos uno que caben como 200, también son un montón, pero no son tantas. Entonces lo vamos a hacer ahí, ya no alcanzaron muchas personas, mil disculpas, ya está llena. Pero para todas las personas que se quedaron fuera, voy a tratar de que en septiembre, en agosto o en septiembre, hagamos otra fecha de razas cósmicas. Nos vamos a ver también en Ciudad de México el 25 y 26 de abril con nivel 1 y nivel 2 de registros akáshicos. Ya se están llenando estas fechas. Les sugiero que reserven lo antes posible porque suena muy lejos abril, pero pues ya estamos a 2 meses y medio. Entonces, pues les sugiero que vayan reservando lo antes posible. Ya se está llenando y luego me reclaman que no hay lugar. Entonces, 25 y 26 de abril es sábado nivel 1, el 25 de abril,
domingo 26 de abril, nivel 2, de 9 a 4 de la tarde. ¿Qué vemos en nivel 1 y qué vemos en nivel 2? En nivel 1 recordamos cómo trabajar con nuestra propia multidimensión, con nuestras propias frecuencias, lo que muchos llamamos nuestro propio registro akáshico. En nivel 2 recordamos cómo trabajar con las frecuencias de otras personas, con las frecuencias de animalitos, planetas, situaciones, sueños, con lo que me pregunten. Es a lo que muchos llamamos los registros akáshicos de otra persona o de un animalito o así. Entonces, esto es lo que vemos en estos dos niveles. Para más adelante vamos a tener nivel 3, 4, 5 y 6, pero eso se los publico en unas semanas. Nos vamos a ver también en Guadalajara. Ahorita les digo la fecha, que es así no me acuerdo. Nos vamos a ver del 25 de septiembre al 1 de octubre. Del 25 de septiembre al 1 de octubre. Ya están confirmadas estas fechas, ya están inscribiéndose y reservando muchas personas, así es que suena muy lejos septiembre, pero háganlo lo antes posible. Nos vamos a ver en noviembre en Monterrey, nos vamos a ver en Querétaro, me parece que es en julio, nos vamos a ver en San Luis Potosí y nos vamos a ver en Puebla. Tenemos más fechas, por ahí viene también, me parece que vamos a Medellín este año. Vamos a empezar a publicar las fechas que vienen, que van a estar confirmadas. Y también les platico que para finales de febrero voy a hacer una colecta, la colecta anual, en donde voy a estar seguramente en el Parque México, ahí en la Condesa. Voy a estar todo un domingo a partir de las 11 de la mañana a las 4 o 5 de la tarde y voy a estar con mi camionetita, voy a estar recibiendo sus aportaciones, sus donaciones en distintas especies, croquetas, latitas, arenas para gato, ropita para animalitos, también en efectivo ayudan muchísimo. Entonces voy a estar ahí, va a ser a finales de febrero, nos vamos a ver ahí, ya esta semana publico la información, me va a dar mucho gusto saludarlos en persona y bueno, todo esto que yo recaude, esto que ustedes lleven, lo voy a empezar a repartir con algunos rehabilitadores y rescatadores de animales que ellos con sus mismos medios llevan a cabo tantos rescates y se los digo porque yo llevo años haciendo lo mismo, con mis propios recursos he tratado de apoyar lo más que puedo tantos animalitos a lo largo de 30 y tantos años. Entonces no siempre nos la vemos tranquila con tantos animalitos, yo llegué a tener 30 perros en mi casa, más los gatos y créanme que es un trabajal. Y hay personas que tienen 120 perros, hay una persona que tiene 600 perros y es una locura. Entonces voy a estar recaudando todo este apoyo, todo este efectivo, toda esta especie para tratar de apoyar un poquito y hacer más liviana la labor de estas personas. Entonces va a ser eso, vienen también los libros, viene la historia oculta de Gaia segunda parte, viene el manual de razas cósmicas y ya pronto les doy la fecha de cuándo pueden tener mis primeros libros de forma física para seguir apoyando a los animalitos y las rehabilitaciones. Pues nada, simplemente agradecerles, les mando un beso, un abrazo, nos vemos, vamos a hablar de música, es un temazo. Y con todo esto que platicamos hoy, déjenme en los comentarios lo que quieren que sigamos platicando en los otros videos. Les mando un beso, un abrazo y que tengan linda mañana, linda tarde, linda noche. Bye.